Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de viernes 11 de julio de 2025. Como cada viernes, a excepción del último episodio que fue en jueves, ya por lo comentado en aquella ocasión, pues el día de hoy me encuentro muy contento, muy halagado de tener este tema hoy y sobre todo este ponente. Vamos a platicar hoy un tema de mis favoritos, como lo es la prevención del lavado de dinero, y sobre todo el tema que va a tratar hoy Rodolfo es espinoso, no es nuevo, pero vaya, si es delicado, puede llegar a ser delicado el uso del efectivo, también como lo conocemos, el famoso cash, y el tema de las operaciones vulnerables. Cuando juntamos estos dos elementos, la cosa se puede volver peligrosa. Y luego muchas veces nos dicen, oye, es que el tema fiscal, pues sí, claro que siempre hay riesgo fiscal, pero las implicaciones legales, incluso penales, de este tema pueden darnos dolores de cabeza en caso de no tener claridad o control. Y para esta charla tengo el enorme gusto de recibir a un invitado muy especial, un colega a quien respeto profundamente y que hemos coincidido mucho, sobre todo en estos temas, ahí en el Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas. Quien lo reconozco es un profesional que ha estado enfocado, ha estado sin quitarle el dedo al renglón a la difusión del tema de la prevención del lavado de dinero desde el punto de vista tanto técnico, ético y práctico. Les presento, ya muchos de los que están presentes aquí lo conocen, les presento al contador público Rodolfo Acuña Landeros. Él es especialista en impuestos, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro y expresidente del Colegio Fresnillense de Contadores Públicos. Actualmente preside la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas y dirige su propio despacho contable, Acuña Landeros. Entonces, prepárense para esta conversación, va a estar muy buena, va a estar muy interesante. Vamos a estar platicando y rebotando muchas ideas sobre estos temas. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por hacerme el honor de aceptar esta invitación. Muchas gracias, Juan José. Pues es un gusto para mí poder estar con ustedes en este día Día del Minero, precisamente, 11 de julio. Y gracias a tu invitación, agradecerte infinitamente tu invitación a esta charla fiscal y de negocios, y en este caso con este tema que está titulado, llama mucho la atención porque se emplea ahí la cuestión del efectivo, las operaciones vulnerables y sobre todo por ahí, entre paréntesis, una combinación peligrosa. Y así como se señala, pues sí hay que tener cuidado, mucho cuidado con este tipo de operaciones utilizando el efectivo, porque es algo de lo que precisamente se está observando ya a lo largo de muchos años en cuanto a el lavado de dinero, en cuanto al blanqueo de capitales, y que de ahí se deriva precisamente esa combinación peligrosa. Lo vamos a ir viendo y al final nos vamos a dar cuenta de esa combinación peligrosa que precisamente se puede presentar. De ahí el nombre del tema. Y bueno, tenemos tiempo de 1 hora, ¿verdad, Juan José? Sí, si ocupas unos 15 minutos después de la hora, no hay problema, pero normalmente lo enfocamos a una Ok. hora. Bueno, si no me dices por ahí para cortarle, ¿verdad? Ok. No te Bueno, apures. vamos a comenzar. Vamos a comenzar y el objetivo básicamente
de la plática, pues ahí lo podemos apreciar. Es conocer, por una parte, qué son las actividades vulnerables. Muchos de los participantes pueden ya conocer algo de este tema y también, al igual, muchos aún no lo conocen. Pero vamos a tratar de dar una breve introducción a lo que son las actividades vulnerables, su relación con el uso de efectivo, divisas y metales preciosos, que es el punto clave, y las sanciones por incumplimiento, que ahí es donde nos vamos a sorprender, a final de cuentas, cómo repercute el no tomar en cuenta las disposiciones en este tipo de acciones. Ese es el objetivo de esta plática. Hacemos un breve antecedente. Estamos eh, tratando de entender por qué todo esto. Y muy brevemente vamos a abordar de dónde viene todo esto, del lavado de dinero y del blanqueo de capitales. El lavado de dinero, si ustedes han escuchado a lo largo de muchos años aquellas historias del famoso gángster estadounidense Al Capone, y ahí se empezó a ver la cuestión del lavado de dinero. Básicamente, y se debió en aquel tiempo no a las drogas específicamente, no a un dinero mal habido en los conceptos que el día de hoy conocemos y que vamos a detallar más adelante, sino se daba en aquel tiempo, en los años 20, por la cuestión de la venta del alcohol. Entonces, por allá, si recordamos a esas situaciones de los años 20 que hemos conocido a través de la historia, el famoso Al Capone fue el primero en hacer ese tipo de operaciones que ya eran ilícitas en ese momento en los Estados Unidos y que empezaba precisamente a, a invertir el dinero mal habido por cuestiones del tráfico de alcohol. Y ahí el término de lavado de dinero se dio principalmente porque este señor Al Capone tenía unos negocios referentes a máquinas de lavado, lavado de ropa, y de ahí se le empezó a llamar precisamente el lavado de dinero. Es decir, de allá viene la palabra lavado de dinero, porque el iniciador, vamos a señalarlo así, pues fue este capo estadounidense, este gángster estadounidense. De ahí viene la cuestión del lavado de dinero por las famosas máquinas o lavandería que tenía y de ahí empezaba a disfrazar el uso del dinero mal habido por la cuestión del alcohol. A lo largo ya de los años, tanto en 1980, hubo una convención de Viena que le llamaron Convención de Viena. eh, Fue en 1980 y referenciadas a las 79 y 71 anteriormente, y que su objetivo principal fue el control de las sustancias psicotrópicas y las drogas. Ya se empezaba a hablar más de ese tipo de comercio ilícito de las sustancias psicotrópicas y drogas. Después vino la Convención de Palermo, ya unos años más recientes, en el año 2000, y fue vigente a partir del 2003, donde ya se hablaba de la prevención y el combate a la delincuencia por los grupos de, de- ya delincuentes organizados transnacionalmente, la corrupción, ya se hablaba de la corrupción también de los funcionarios públicos, y obviamente se hablaba del lavado de los activos, que es el lavado propiamente del dinero, en otros términos, y la obstrucción de la justicia. Entonces, ya se hablaba más firmemente de esas situaciones que conllevaban de alguna manera a el lavado de dinero o el hacer operaciones ilícitas y obviamente el combatirlas. Y fue hasta 1989 cuando el Gafi, un organismo creado por un grupo de países que le llamaban el G7, y se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional. Eso es lo que significa el Gafi. Ya un organismo específico para, en un momento dado, combatir
los delitos financieros, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Y como señala ahí, ese organismo tenía el objetivo de establecer estándares y promover la cooperación para proteger el sistema financiero mundial. Entonces, después de muchos años que empezó el inicio del lavado de dinero, prácticamente hasta 1989 se creó este organismo con esa intención ya de combatir precisamente el lavado de dinero y desde luego proteger, como dice ahí, el sistema financiero mundial. Y para eso, bueno, entre paréntesis, México forma parte de este grupo, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y este grupo precisamente tuvo la necesidad de emitir 40 recomendaciones. Esas 40 recomendaciones son los lineamientos que marcan a nivel internacional para combatir precisamente todo lo que se ha mencionado ahí, los delitos financieros, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, aunque ese término se escuche muy llamativo de armas de destrucción masiva, pero finalmente pues es parte de lavado de dinero. Entonces, se emiten estas 40 recomendaciones y donde los países integrantes y prácticamente a nivel mundial, pues se tienen que acatar para que en un momento dado se combata a nivel internacional ese lavado de dinero. Se han hecho precisamente evaluaciones, diversas evaluaciones a lo largo de los años, desde que México forma parte de este grupo de acción financiera internacional. Y México ha tenido varias evaluaciones, ha tenido 3 o 4 evaluaciones, y precisamente el 2026 será la siguiente evaluación, le llaman evaluación mutua, donde este grupo de acción financiera internacional evalúa lo que ha hecho el país, México en este caso, en favor precisamente de todos esos objetivos que se tienen en cuestiones de delitos financieros y lavado de activos. Entonces, esperemos cómo nos va, pero precisamente por eso se ha dado los cambios a las leyes, se ha aprobado los cambios a la ley FPORPI, a la ley de prevención del lavado de dinero, porque finalmente México está en el ojo del huracán respecto a que va a ser revisado en los próximos meses. Y bueno, precisamente ya después de que México se incorpora al GAFI, pues existe la necesidad de crear una legislación exprofeso para combatir como lo dice ahí en la parte final de la lámina, la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en México está vigente a partir del 2013. Entonces, eso ya derivado de la participación en el GAFI, derivado de todos los antecedentes que ha habido en ese sentido, pues México le tuvo que entrar a esta situación del control de operaciones financieras, el control de actividades vulnerables que vamos a ver a continuación, y a partir del 2013 emite la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y que en resumen le llamamos muy curiosamente la Ley FPORPI. Así en términos resumidos es la Ley FPORPI, pero significa todo ese concepto que están viendo en estos momentos. Esos son los antecedentes. Y aquí lo que podemos ver también es qué es el lavado de dinero, ¿sí? Y el lavado de dinero, que es propiamente el fundamento de estos ordenamientos, en términos muy generales dice que las operaciones de lavado de dinero o blanqueo de capitales, también se le conoce lavado de dinero, blanqueo de capitales,
lavado de activos. De esos tres formas podemos entender el significado del lavado de dinero. Y dice que se realiza a través de prestanombres, empresas fachadas y sobre todo en dinero en efectivo, es decir, moneda nacional y extranjera. Entonces, los prestanombres, pues lo entendemos como que alguien hace operaciones a cuenta de una persona, a nombre de otra persona. Las empresas fachada son esas empresas que realmente no tienen un objetivo primordial o económico, sino simplemente están ahí, se crean formalmente, legalmente, pero al final no son empresas que realmente están contribuyendo a la economía de un país en específico, sino que simplemente son empresas fachadas que utilizan para el movimiento de todo ese dinero en moneda nacional o extranjera. Y ahí, para entender lo que es el lavado de dinero, se dice que tiene tres etapas el lavado de dinero, tres etapas fundamentales. La primera, que es la colocación y que básicamente es tratar de ingresar al sistema financiero el efectivo y sobre todo efectivo, ¿verdad? Entonces, la primera es tratar de introducirlo para poderlo mover, desde luego. Entonces, esa es la primera etapa, que es la colocación. Ya estando en el dinero dentro del sistema financiero, en cuentas bancarias, en instituciones bancarias, entonces viene lo que es la estratificación, que es precisamente que ese dinero que ya está dentro de las cuentas bancarias empezar a hacer transacciones, operaciones diversas y sobre todo, hablando de préstamos, como se señala ahí, hablando de transferencias, hablando de compras de bienes raíces, artículos de lujo, automóviles, invertirlo en otros conceptos que vayan dejando precisamente una ganancia. Entonces, esa es la segunda parte, que es la estratificación, y es donde tratamos o se trata de observar en qué se utiliza el dinero, ¿sí? Y posteriormente viene la integración, es decir, tratar de hacer ese dinero malo desde un inicio en la primera etapa y ya revuelto en los recursos financieros del sistema financiero, en la integración todos esos fondos aparecer como si fueran legítimos. ¿Por qué? Porque esos activos que compramos en la etapa de estratificación los vamos a vender, o esas empresas las vamos a mover de alguna manera y vamos a obtener recursos que se van a involucrar, y aparentemente todo ese dinero ya es un dinero limpio, ¿sí? Vean cómo empezamos con un dinero sucio, que es producto de un delito, y un delito, estamos hablando de las drogas, estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando de extorsiones, estamos hablando de cualquier tipo de delito donde se intervenga o donde se obtenga un recurso ilícito, ¿sí? E incluso, aquí entre paréntesis, una actividad ilícita es incluso no pagar impuestos, es decir, tener un negocio debidamente establecido y no pagar impuestos, finalmente es un dinero ilícito por el hecho de no pagar impuestos. Entonces, ese dinero es sucio, lo metemos en la colocación al banco, al sistema financiero, y en la segunda etapa empezamos a moverlo, empezamos a comprar, a hacer préstamos, a transferir esos recursos a otros negocios. Y esos negocios, pues obviamente lo reconvierten y lo tratan de hacer dinero limpio y sigue estando en el sistema financiero. Y ahí es donde se puede perder. Precisamente eso es lo que se trata de combatir en el lavado de dinero y desde luego desde la primera etapa, que es la colocación, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos las etapas del lavado de dinero. Ahora, ya observando lo que se hablaba hace unos momentos de las recomendaciones del Gafi, hablábamos de que había emitido 40 recomendaciones.
Esas 40 recomendaciones hablan desde qué riesgos se tienen las empresas para poder establecer en un momento dado la normativa y los lineamientos para combatir el lavado de dinero, la identificación, las personas políticamente expuestas, en fin, habla de un sinnúmero de conceptos que están involucrados fuertemente con la cuestión del lavado de dinero. Pero específicamente considero que la número 32 de las 40 recomendaciones, la número 32 es la que nos pega en el tema que estamos tratando el día de hoy, que es precisamente el dinero en efectivo. Y en esas 40 recomendaciones, y cada una de ellas señala lo que en un momento dado puede o debe de hacer cada uno de los países en diversos conceptos. Y específicamente la 32 nos habla, se denomina transporte de efectivo, pero lo entendemos no precisamente como únicamente el transporte de llevar un lugar a otro, sino las transferencias, la verificación de todo el manejo del efectivo o de la moneda en un momento dado en los países. Y básicamente son tres cosas lo que nos dice esta recomendación 32. Nos habla del control de la moneda en base a establecimiento de declaraciones o revelaciones, es decir, el control de la moneda con informes, es decir, llevarlo a cabo con informes en un momento dado por parte de la autoridad, obtener la información, la autoridad de el movimiento de los recursos, ¿sí? Y en este caso, pues obviamente viene la segunda, el señalamiento que habla de disposiciones legales sobre la restricción de las monedas, ¿sí? Entonces, está la ley de instituciones de crédito, está la propia ley FPORPI, en fin, hay disposiciones legales sobre el uso del efectivo, sobre la restricción precisamente que debe de hacerse sobre las monedas, el uso de efectivo, e incluso a nivel fiscal también hay ciertas disposiciones que vamos a ver al rato, disposiciones en cuanto al control y uso de efectivo. Y desde luego una tercera situación que viene y que implica esa recomendación 32, y es ahí donde llama la atención precisamente, dice, contar con sanciones eficaces y disuasivas, ¿sí? Es decir, ahí viene la cuestión de que se deben de imponer multas y multas eficaces y disuasivas, es decir, que combata el hecho de hacer alguna situación de lavado de dinero. Por eso vamos a ver prácticamente al final que las multas son demasiado fuertes e incluso habla la propia recomendación 32 que permite incluso el decomiso de las monedas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita cómo va a ir cambiando la percepción de esta situación y que en un momento dado nos vamos a dar cuenta de lo fuerte que está ya la disposición en cuanto al uso o restricción del efectivo. Fíjense, hay una situación, bueno, no controvertida, pero sí a veces confusa, de que estas disposiciones en cuanto a la cuestión de prevención del lavado de dinero son situaciones fiscales. Y pues no es así. La situación de la prevención del lavado de dinero, de el buscar la forma de hacer el cumplimiento de todas esas normativas de la ley FPORPI, no es cuestión fiscal, es cuestión administrativa. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el carácter fiscal, estamos hablando de diversas leyes como la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, la resolución miscelánea,
la constitución política propiamente, el código de derechos del contribuyente, la ley de derechos de contribuyente, la ley de comercio exterior, la ley aduanera, los acuerdos conclusivos de Prodecon incluso, y habrá muchos ordenamientos, pero son en el carácter fiscal. Y si analizamos la cuestión de la prevención del lavado de dinero, tiene todo que ver con la cuestión administrativa, porque estamos viendo ahí otro tipo de leyes. No estamos viendo más que la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que es la ley FPORPI, su reglamento, sus reglas de carácter general, por ejemplo, y además, desde luego, viene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Penal Federal, la Ley Fintech, la Ley de Instituciones de Crédito, etcétera. Vean ustedes que son ordenamientos prácticamente diferentes, ¿sí? Prácticamente diferentes, que nos hace pensar que no es una cuestión, la prevención del lavado de dinero no es una cuestión fiscal, es una cuestión administrativa, ¿sí? Entonces, eso es importante también para diferenciar en un momento dado el actuar en cuanto a sanciones ya impuestas, que no lo vamos a ver con el Código Fiscal de la Federación, sino que lo vamos a ver con el Código, perdón, con la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, por ejemplo. Otra diferencia que se puede apreciar en la cuestión de la prevención del lavado de dinero con lo fiscal. Normalmente, en asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sea persona física o moral, le denominamos contribuyente. Y en la cuestión de prevención del lavado de dinero y por el cumplimiento también de esas obligaciones en actividades vulnerables, que las vamos a ver, y sea persona física o moral, no le denominamos contribuyente, le denominamos sujeto obligado. Y ahí también es una gran diferencia para entender también la forma de actuación y los ordenamientos a los que se tienen lugar. Y así rápidamente, vean ustedes, la cuestión del lavado de dinero, que es nuestro tema, la cuestión del uso de efectivo o la restricción de uso de efectivo, no es nuevo, no es nuevo en la ley de prevención del lavado de dinero, que es lo que nos ocupa primordialmente. Nada más por ejemplificar que en la parte fiscal ya hay una normativa en cuanto al uso del lavado, perdón, en cuanto al uso del efectivo específicamente. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 18, que habla de los ingresos acumulables en las personas morales. Y ahí nos dicen que puede ser un ingreso acumulable las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones, futuros aumentos de capital, mayores a 600,000 pesos cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, es decir, de informar 15 días posteriores de que los hayamos recibido. Entonces, ahí ya nos ponen normativa en cuanto al uso de efectivo. Nos lo ponen también en las deducciones autorizadas, que nos habla el artículo 27 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su fracción 3, y nos dice que las deducciones deben de estar amparadas con un comprobante fiscal y no exceder en efectivo de 2,000 pesos. Los combustibles nos los condicionan a que sin exceder de 2,000 debe de pagarse de manera bancarizada. También ya es una situación de uso de efectivo. En el caso de las instituciones financieras, también habla ya en el 55 de la ley del ISR, su fracción cuarta, de informar mensualmente al SAT depósitos en efectivo mensual acumulado en todas las cuentas en la institución financiera mayor a 15,000 pesos, incluidos los cheques de caja, ¿sí? Entonces también ya nos están poniendo una normativa en cuanto al uso de efectivo. En cuanto a las obligaciones de las personas morales,
¿sí? Lo podemos apreciar precisamente en el artículo 76, como se ve ahí. Obligación de la persona moral. La número 15, la fracción 15, dice informar a las autoridades fiscales a más tardar el 17 del mes inmediato posterior las contraprestaciones recibidas en efectivo, moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata. Aquí no habla de metales preciosos, nomás habla en piezas de oro y de plata superiores a 100,000 pesos. Ya nos condicionan también ahí, en el caso de las personas morales, si hacemos una operación superior a 100,000 pesos en efectivo, en piezas de oro o plata, nos pagan de esa manera, tenemos que informar, ¿sí? En el artículo 82, también las personas morales con fines no lucrativos están obligadas, según lo que marca la fracción 7, informar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, donativos recibidos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, con montos superiores a 100,000 pesos. Vean ustedes que ponen el monto de 100,000 pesos siempre, pero ya nos están marcando ahí desde el impuesto sobre la renta cierta normativa en cuanto al uso de efectivo y piezas de oro y plata. Nos vamos a las personas físicas. Igualmente, quienes hacen actividades empresariales y profesionales, y según lo marca el artículo 110 de la fracción 7, nos habla de presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se refiere la fracción 6 y 15 del 76 que acabamos de ver, y que son préstamos recibidos del extranjero y operaciones en efectivo. Es decir, le aplica lo mismo que a las personas morales en el caso de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Exactamente lo mismo. Y si nos vamos al capítulo 3, estamos hablando de las personas físicas que reciben ingresos por arrendamiento y otorgar el uso o goce temporal de bienes. Y nos habla el 118, fracción quinta. También lo mismo. Informar a más tardar el 17 del mes inmediato posterior con prestaciones recibidas en efectivo, moneda nacional o piezas de oro superiores a 100,000 pesos. Y finalmente también en el caso de personas físicas con ingresos por enajenación de bienes, también nos hace el mismo señalamiento. Informar el día 17 del mes inmediato posterior todas las prestaciones recibidas en efectivo, moneda nacional, extranjera, piezas de oro, plata, superior a 100,000 pesos. Entonces, vean ustedes que el uso del efectivo no es únicamente la cuestión administrativa de la ley FPORPI, que vamos a ver ahora, sino que ya viene desde la ley del impuesto sobre la renta, marcada desde muchos años atrás, la necesidad de estar informando en un momento dado las operaciones superiores a 100,000 pesos. ¿Sí? Y ahora sí, aquí está precisamente la ley FPORPI, como lo pueden apreciar ahí, la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ya lo observamos que México, al ser miembro del GAFI y acatando las recomendaciones establecidas, creó la ley FPORPI y vigente a partir del 2013. Y vean ustedes el objeto principal de esa ley: proteger al sistema financiero, que ya lo habíamos comentado, ¿sí? Proteger al sistema financiero y la economía nacional. ¿Por qué? Porque desde luego los sectores más involucrados primero son los sistemas financieros, acuérdense que es la primera etapa de lavado de dinero, y también desde luego la economía nacional, ¿sí? La competencia, la falta de oportunidades, el uso de dinero mal habido, pues también afecta a la economía nacional. Otro objeto de esta ley: prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Es decir, se ponen normativas con el afán de detectar cómo se hacen las operaciones y si
recurso en un momento dado puede considerarse como recurso de procedencia ilícita. También el objeto es investigar y perseguir los delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita. En este caso, ¿quién va a investigar? ¿Quién va a perseguir esos delitos? Ahí está la UIF, ahí está la Fiscalía General de la República, claro, con la ayuda del SAT, ¿sí? También habla de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, es decir, con esa información que puede obtener el SAT, que le brinda la UIF, que le brinda a la Fiscalía General de la República, pues desde luego ellos se encargan de la investigación y se van a dar cuenta de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, ¿sí? Dependiendo de cómo se dé la información. Y finalmente otro objeto es evitar el uso de los recursos para el financiamiento. En este caso se habla ya del terrorismo, palabras muy de moda recientemente desde que entró por ahí Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero tiene mucho que ver con la cuestión del terrorismo por el financiamiento y por la segunda consecuencia, que es el apoyo para la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es el objeto de la ley FPORPI, pero también hay otros ordenamientos, como podemos apreciar ahí en la parte derecha. Está el reglamento de la propia ley, están las reglas de carácter general, está la resolución de alta y registro para actividades vulnerables, está la resolución de formatos oficiales de avisos e informes de actividades vulnerables, y además los ordenamientos de aplicación supletoria que marca la propia ley. Eh, en el caso de la ley FPORPI, habla la propia ley precisamente de ordenamientos supletorios en un momento dado de aplicación, como el Código de Comercio, como el Código Civil Federal, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o incluso la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, todos esos ordenamientos tienen que ver en un momento dado de manera supletoria con la ley FPORPI. Y aquí están las actividades vulnerables. Podemos apreciarlas. Ese control que debe de establecerse nos lo dice el artículo 3 y nos dice, el 3 de la ley FPORPI, ¿qué son las actividades vulnerables? Porque nuestro tema se llama el cash, o sea, el efectivo, con las actividades vulnerables. Esa combinación que se debe de hacer. Pero ¿qué son las actividades vulnerables? Bueno, las actividades vulnerables nos lo marca el artículo 3 de la ley y nos habla de dos grandes grupos. Uno, que son las actividades que realizan las entidades financieras. Todas las actividades que realizan las actividades financieras están en un grupo específico. Y el otro grupo está formada de acuerdo a lo que nos menciona el propio artículo 3, están conformadas por los 16 fracciones del artículo 17, ¿sí? Y específicamente ese artículo nos enumera esas 16 fracciones de una por una, donde nos dice cuáles son las actividades vulnerables específicas, ¿sí? En esas actividades, así, a grandes rasgos, la número uno es juegos con apuestas, es decir, quienes realizan estas actividades, ¿sí? Refiriéndose no al usuario, sino al que ejerce ese tipo de actividades. No al usuario directamente, aunque se involucran desde luego los usuarios, pero desde el punto de vista de quien las realiza, de quien se dedica a ello, ¿sí? Y ahí está la fracción número uno, que son los juegos con apuestas, concursos y sorteos. La fracción dos, las tarjetas de crédito prepagadas de servicios, vales, cupones y monederos. Ojo, no del sistema financiero, sino de empresas privadas. La emisión y comercialización de cheques de viajero,
Los servicios de mutuo, préstamos o créditos, también, ojo, no del sistema financiero, sino fuera de este. Los servicios relacionados con inmuebles, construcción, sector inmobiliario, compraventa. La comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes, la fracción 6. La 7, la subasta y comercialización de obras de arte. La 8, la comercialización de vehículos aéreos, marítimos y terrestres. La 9, los servicios de blindaje de vehículos e inmuebles. El traslado de dinero y valores. La prestación de servicios profesionales de intermediación en compraventa de inmuebles. Aquí podemos estar los contadores, los abogados. Los servicios de fe pública para notarios y corredores. La cuestión de recibir donativos. Los servicios de comercio exterior, la 15, el arrendamiento de inmuebles, y una última fracción que es la 16, los activos virtuales. Estas son las actividades específicas que están contenidas en el artículo 17 y que se consideran las actividades vulnerables. Y todas estas actividades tienen un umbral de identificación y un umbral de aviso, ¿sí? Como ejemplo, no las vamos a ver todas, pero podemos apreciar ahí estas que acabamos de enumerar. Si ustedes se fijan, tienen un umbral de identificación y tienen un umbral de aviso, que ya incrustado en esta materia, nos va a servir el umbral de identificación para ver específicamente la necesidad de tener información con quién estamos haciendo la operación. Y el umbral de aviso es con el afán de señalar a partir de cuándo, o del monto más bien, tenemos que darle el aviso al SAT o a la UIF por medio del SAT, precisamente para decir con quién estamos realizando operaciones con esos montos que están ahí. Entonces vean ustedes que hay diferencia en montos, que hay diferencia en umbrales de identificación, umbrales de aviso, pero que es importante conocer cómo se maneja estos umbrales de identificación y estos de aviso para poder cumplir las obligaciones y no caer en las sanciones que vamos a ver al final. Entonces, vean ustedes que están conformadas con la UMA. La UMA es la unidad de medida de actualización, aunque la ley habla de salarios mínimos, pero realmente la disposición ya cambió y va a cambiar. Es una de las modificaciones que va a haber en la ley de prevención del lavado de dinero. Le van a poner ya en lugar de salarios mínimos, le van a poner el término de UMA, pero se maneja básicamente por UMAS. Entonces, estos son los montos que tenemos que tomar en cuenta en el caso de realizar operaciones vulnerables para poder cumplir con nuestras obligaciones. Ahí están las 16 fracciones y particularmente de manera individual están lo de servicios profesionales. También hay un umbral de identificación y un umbral de aviso. Está lo de los notarios públicos, está lo de los corredores públicos y está lo de comercio exterior. Esta información está contenida en el portal antilavado, que le llaman portal antilavado, para que se conozca cómo son precisamente los tratamientos que deben de darse a cada una de las actividades vulnerables que obviamente están contenidas en estas 16 fracciones, ¿sí? No las vamos a ver todas, definitivamente, porque nuestro objeto es la cuestión del uso y restricción del efectivo, pero ahí está marcada. Oye, Rodolfo, nada más déjame apuntar algo. A mí me parece muy interesante. He comentado en algunos episodios y hoy voy a reiterar ese comentario. Este episodio es una joyita, para todos aquellos que van iniciando en el estudio de la prevención del lavado de dinero, porque a mí en lo particular me ha gustado mucho cómo te has llevado el tema desde el marco internacional, hasta la Convención de Viena, la Convención de Palermo, cómo lo fuiste aterrizando a la materia fiscal, que luego por ahí creo que es una de las materias, pues la más llamativa de nuestra profesión. No lo digo yo, lo dice pues la gran cantidad de cursos, de demanda de cursos, de capacitaciones que hay en la materia. Y espérenme que se me está descargando
mi computadora a buena hora, ya. Y aparte, ¿cómo lo llevaste de ahí, de la parte fiscal? Lo llevas a la ley antilavado, a la ley federal de prevención, para la prevención, la ley FPORPI, mejor, como bien dijiste, la decimos de esa forma para no desgastarnos tanto, la ley antilavado. ¿Cómo lo has llevado? E incluso ya nos diste un repaso de actividades vulnerables, de algunas definiciones muy importantes y ahora sí ya vas a entrar a esta parte del uso de efectivo y metales. Yo destaco mucho esa parte que has manejado la forma, o más bien la forma en que has manejado esta presentación, porque para todos aquellos, y este proyecto lo siguen muchos estudiantes y lo siguen muchos jóvenes contadores que acaban de egresar, es muy padre, didácticamente muy bueno, el que cómo los has ido acompañando en todo este proceso, tanto fiscal como de ley antilavado. Entonces, pues sí, evidentemente viene ahora sí la parte jabonosa, la parte complicada que es el uso del efectivo, pero sí, no quería dejar de mencionar esto y reconocer esta parte, esta estructura que has dado y que también aprovecho para invitar a todos los que están aquí en la sala de Zoom, pues si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con toda confianza y también a la gente de que nos sigue en Facebook Live, si tienen algún comentario por ahí lo pueden hacer y los leemos pues para que nuestro expositor pueda dar respuesta a sus preguntas. Adelante, Rodolfo. Sí, gracias, Juan José. Bueno, sí, por eso decía yo al principio, la presentación está hecha para quienes puedan tener las dudas de qué es todo este tema, pero también para los que ya conocen de algo de este tema, bueno, pues es la reiteración, pero me llamó la atención prepararlo de esa manera y qué bueno que les está pareciendo adecuado. Continuamos. Bueno, entramos ahora sí a la cuestión del uso de efectivo y metales, que es el punto más fundamental del tema. Y ya vimos la cuestión fiscal que nos prohibían o nos decían que teníamos que informar por operaciones de 100,000 pesos. Pues acá en la ley FPORPI, aquí nos dice el artículo 32, queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar. Es decir, desde el punto de vista del usuario, liquidar o pagar. Así como aceptar la liquidación o el pago, es decir, desde el punto de vista del negocio. Aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos en los supuestos siguientes. Entonces, vean ustedes que la situación del uso o restricción del efectivo no es únicamente para quienes realizan actividades vulnerables, ¿sí? Sino también para los usuarios. Ahí la gran responsabilidad de una y de otra parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos al tema principal que es el evitar el lavado de dinero. ¿Cómo lo podemos evitar? Restringiendo el uso de efectivo y metales. Entonces, ahí queda claro, liquidar o pagar, o bien aceptar una liquidación o un pago, ¿sí? Y nos marcan no una serie enorme de conceptos, sino nos marcan 7 conceptos básicos que son, entendemos, los principales en los cuales se puede estratificar, acuérdense de las etapas de lavado de dinero, la colocación, la estratificación, la segunda, es decir, en esa segunda etapa es donde se observa esto principalmente. ¿En qué se invierte cuando alguien tiene dinero mal habido? Pues desde luego pensamos en comprar inmuebles, pensamos en comprar vehículos, pensamos en comprar joyas, pensamos en comprar
boletos de sorteos, juegos con apuestas, casinos, etcétera. Pensamos en blindar los vehículos, pensamos en comprar acciones o partes sociales de otras empresas, invertir, o pensamos también en rentar inmuebles y vehículos. Principalmente es esos conceptos por los que la autoridad cree que se maneja un poco más el lavado de dinero. ¿Y qué es lo que hace? Le pone límites. Entonces ahí podemos observar que si alguien que liquide o pague o alguien que acepte una liquidación o pago de una compraventa de inmuebles tiene un límite de 8,025 UMAS, que equivalen a 907,948 pesos con 50 centavos. Entonces, quiere decir que si yo voy a vender mi casa, ¿sí? Y vale 1,500,000, yo no debo de aceptar el pago en efectivo de 1,500,000, ¿sí? O si yo voy a comprar una casa y vale 1,500,000, yo no debo de comprarla en efectivo por 1,500,000 porque ya me meto en problemas de dónde estoy sacando esos recursos, ¿sí? Y así, cada uno de esos conceptos, la compra de vehículos son 3,210, todas las actividades son 3,210 sumas el límite, o sea, 363,000 pesos en números redondos de poder pagar ese tipo de operaciones en efectivo. Es decir, si yo voy a comprar un vehículo nuevo o usado, como señala ahí, y me cuesta 300,000 pesos, lo puedo pagar en efectivo. No hay ningún problema. Pero si ya cuesta 400 y pago 100% en efectivo, ahí ya empezó el problema, ¿sí? Y de hecho, la agencia debe de negarse a vender el vehículo por la situación de que se sobrepasa los montos establecidos, ¿sí? Ahí es donde ya viene lo fuerte precisamente de saber manejar el efectivo, cuándo sí, cuándo no, y hasta qué montos, precisamente en función de esa tabla que nos marca la ley FPORPI, artículo 32, ¿sí? Ahora, nos habla de monedas, billetes, monedas nacional, divisas, metales preciosos. Y la propia ley FPORPI no habla de qué es el efectivo, no define lo que es el efectivo, no define lo que es una divisa, pero lo ponemos ahí, efectivo. ¿Qué es el efectivo? Toda moneda o billete de curso legal que se utiliza para realizar transacciones, ¿sí? Y aquí pongo incluso cheques de caja. Hay una, vamos a llamarle controversia, por llamarlo así, donde para la autoridad, para la UIF, para el SAT, un cheque de caja es efectivo, 100%. Para los jueces, en trámite ya de un pleito por este tipo de situaciones, lo puede considerar como como no dinero en efectivo, sino como ya un documento avalado por una institución bancaria. Pero de entrada, los cheques de caja, la autoridad lo toma como efectivo. Por eso lo pongo ahí. El efectivo son las monedas, billetes de curso legal de un país para realizar las transacciones, incluso los cheques de caja. Y la divisa, lo conocemos también, no hay una definición en la propia ley de divisa, pero lo entendemos como cualquier moneda o billete extranjero. Es decir, las que son distintas a las del país de origen. En este caso, en México, pues el dólar, el yen, el X, ¿sí? Reconocidas y aceptadas en el mercado internacional para realizar transacciones comerciales o financieras. Pero lo que sí nos dice la propia ley de FPORPI, en su artículo 3, habla de ciertas definiciones en el artículo 3, pero la número 9 nos habla de que para la ley FPORPI, metales preciosos son tres específicamente: el oro, la plata y el platino. Entonces, si estamos hablando de cobre, si estamos hablando de
otro tipo de metales, no, nada que ver con esta ley. Ahí específicamente está hablando de oro, de plata y de platino. Entonces, si hacemos operaciones de las que estábamos señalando acá, si hacemos operaciones en billetes, moneda nacional, divisas o metales preciosos, hablando de oro, plata y platino, tenemos que tomar en cuenta esos límites, esos montos, para poder realizar alguna operación de las marcadas en esas fracciones. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más dispone la ley y su reglamento en cuanto a la restricción del uso de efectivo? Ahí nos habla el artículo 42. Se silenció tu micrófono, Rodolfo. Como que se le va el internet. Sí, pero no, sí, sí tiene apagado el micrófono. A Ahí ver, ahí mero, ya. mero. Excelente, sí, 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 ya. Adelante. Ya se me perdió la presentación. ¿Sí se está viendo? Ahí estamos viendo el artículo 33 de la ley antilavado. Pero sí se ve. Se ve, falta hacerla para que se vea más grande la presentación con diapositiva. ¿Ahí? Ándale ahí. Sí, ya, listo. Ok. Bueno, decíamos, estábamos en el 42, donde las prohibiciones de uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas se da cuando, fíjense bien, en la fracción 1 dice, se liquide, se pague o se acepte el pago de un acto o operación individual en una o más exhibiciones. Es decir, poníamos el caso de la venta del vehículo. Si yo compro un vehículo de 300,000 pesos, dijimos, no pasa nada, lo puedo pagar en efectivo 100%, pero si me paso del límite, ¿sí? Del límite que eran 363,000. Entonces dice, en una o más exhibiciones, yo compro un vehículo de 400 y pago en una exhibición 200, no hay problema, pero en la otra exhibición pago 200. Ah, entonces ya pagué 400, ya me pasé del límite, ¿sí? Y es una operación individual. Entonces, ahí sí, ya estoy infringiendo la situación de el uso del efectivo. No sé si me explique. Sí, por eso dice una o más exhibiciones. De manera individual, 200 está fuera del límite, pero ya al juntarlo por una misma operación, una operación individual de una o más exhibiciones, automáticamente me veo involucrado que estoy excediéndome del límite marcado. ¿Sí? Y la fracción dice, se liquide, se pague o se acepte el pago de liquidación de un conjunto de actos o operaciones, conjunto de actos o operaciones, y una sola persona aporte recursos, ¿sí? Entonces, aquí pongo otro ejemplo muy marcado. Voy a comprar 3 vehículos de 200,000 pesos. De manera individual, si compro uno de 200, está libre, ¿sí? Pero si ya compro 3 y yo soy la misma persona y los pago en efectivo, ya me estoy involucrando por ser una sola persona con un conjunto de actos o operaciones. En este caso estoy haciendo 3 operaciones, ¿sí? Y tomar en cuenta también el tiempo, que es otro punto que no vamos a tocar ahorita, pero es otro punto en los famosos 6 meses de acumulación. Entonces, vean ustedes que lo que se trata es de que no se vayan por la tangente. Ah, es que es menor a 300, puedo hacerlo y sin problema. No, pero estás haciendo varios actos, operaciones
y eres una sola persona quien está aportando los recursos. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso que está marcado también en la ley, ¿sí? El artículo 43, ¿qué nos dice? Que al recibir monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos para llevar a cabo un acto de operación y ésta se cancele, es decir, ¿sabes qué? Te voy a entregar el anticipo del auto, te voy a dar 300,000 pesos, el auto cuesta 500, te voy a dar 300 en efectivo. Hasta ahí vamos bien. Pero se cancela la operación y dice, se requiere una devolución de recursos. Deberá regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con la que se realizó el acto o operación. ¿Sí? En el caso específico del efectivo o metales preciosos. Y aquí sí viene a ser un problema tremendo. ¿Por qué? Porque si yo entrego 300,000 pesos, la agencia lo que hace es depositarlos y entonces ya no me va a dar el efectivo. Me tendría que dar forzosamente, pues, un cheque, tal vez. ¿Por qué? Porque no los va a tener allí esperando a que me decida o no por el vehículo, ¿verdad? Entonces, sí hay esa situación de que deba de regresarse eh, en un momento dado, de la misma forma, el recurso recibido, ¿sí? Pero sí hay ciertas complicaciones en un momento dado también por el hecho de depositarlos. ¿Qué nos dice el artículo 33? Rodolfo, nada más una Sí, pregunta aquí, aprovechando la oportunidad. Nos sí. comenta Laura en el chat, y si la compra es en diferentes empresas, ¿hay una forma de que se den cuenta los proveedores para ya no hacer la transacción? Bueno, ahí mi opinión sería de que si son diferentes agencias de vehículos, desde luego, de manera individual, cada agencia tiene que ver su operación con el cliente que llega. No tiene la obligación de estar revisando si ha hecho operaciones con otras agencias. Ahí, al momento de que la agencia en un momento dado tenga que dar la información al SAT por medio de los avisos en su momento, pues ya será trabajo de la autoridad, de la UIF, coincidir o hacer que coincida más bien la información de una, de otra u otra agencia para que haya similitud de la misma persona. No sé si me explique. Entonces, ahí es donde ya sería trabajo propiamente de la autoridad que digas, oye, pues yo estoy viendo que compraste una en esta agencia, en otra y en otra, aparentando disuadir en un momento dado las obligaciones o tratando de esquivar alguna reglamentación. Pero cada agencia tendría que hacer sus operaciones directamente con la persona que llegue, pero no hay una obligación de verificar que si hizo o no con otra agencia. No sé si me explica. Es muy claro. Ok. El artículo 33 ya nos habla de los fedatarios públicos, ¿sí? Y nos dice que los fedatarios públicos, en este caso se habla de los notarios y de los corredores, en un momento dado deberán identificar la forma de pago. Es una obligación identificar la forma de pago. Vean ustedes ahí, artículo 33. Dice, de las obligaciones o operaciones con valor igual o superior al equivalente de 8,025 UMAS, ¿sí? Igual o superior. Verificar la forma de pago, identificarla. Es una obligación. Y entonces dice, ok, si es inferior a 8,025 UMAS, la operación que estamos haciendo con el notario, hablando, vamos a decir, en el caso de una compraventa de inmuebles, y fue pagado total o parcialmente con anterioridad a la firma del instrumento,
bastará la declaración de bajo protesta de decir verdad que hagan los clientes o usuarios. Es decir, el que vende y el que compra simplemente van a decir, oye, yo le pagué de tal o cual forma, y con la declaración bastará para que el notario cumpla con la situación de identificar la forma de pago, cuando es menor a 8,025 UMAS, ¿sí? Que 8,025 UMAS dijimos que son 907,000 pesos con 907,948, ¿de acuerdo? Pero entonces dice, de las fracciones 2 a las 7 del artículo 32, formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías u otro documento en el que conste la operación. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, lo que nos habla, si el 32 nos dice las restricciones de uso de efectivo, el 32 es esto precisamente. Entonces, nos elimina la compraventa de inmuebles, pero ya la compraventa de vehículos, la compraventa de relojes, la adquisición de boletos, el servicio de blindaje, la compraventa de acciones, el arrendamiento de inmuebles y vehículos, nos está diciendo que de la fracción 2 a la 7 del 32, el fedatario debe de identificar mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías u otro documento en el que conste la operación. Es decir, ahí ya va a solicitar un certificado, una factura, una garantía, un documento que pueda validar para que vea y constate en la operación y anexar la forma de pago y el comprobante respectivo. ¿Sí? Este artículo 33 es muy importante porque ahí es donde la ley FPORPI le marca la obligación a los notarios de cumplir con cierta normativa. Y si no lo hace, vamos a ver posteriormente qué sucede. ¿Sí? El reglamento, ¿qué nos dice el artículo 44? Quienes participen en actos o operaciones referidas podrán dar o aceptar para cubrir obligaciones señaladas instrumentos de pago o liquidación distintos a los señalados en dichos preceptos. Ok, ¿qué significa esto? Que si yo voy a comprar un vehículo en 400,000 pesos, me salgo del límite en un momento dado de la operación si la quiero hacer en efectivo, pero puedo dar 200 o 300,000 pesos en efectivo, no se sobrepasa, y el resto en un momento dado de una manera bancarizada, tarjeta, crédito, débito o bien con cheque, transferencia, ¿sí? O sea, podrán pagar con instrumentos distintos a los señalados en la cuestión del efectivo. El artículo 45 nos dice, los fedatarios públicos identificarán la forma en que se paguen las obligaciones. Reiteran lo que dice el 33, pero ahora el reglamento lo marca. Los fedatarios identificarán la forma en que se paguen las obligaciones por parte de los clientes y usuarios o usuarios, considerando el monto, fecha y forma de pago, moneda o divisa con la que hayan efectuado el referido pago. O sea, allí está reiterando lo que está marcado en el artículo 33, ¿sí? Y también habla de la otra contraparte. Los clientes o usuarios deberán señalar la forma en que se paguen o hayan pagado las obligaciones, para lo cual deberán observar lo previsto en el artículo 32. Es decir, todo mundo debe, independientemente del notario, tanto los clientes o usuarios, el que vende, el que compra, tiene la obligación, por eso señala ahí, deberán observar lo previsto en el 32 de la ley, es decir, cumplir con estos límites y con esos montos. ¿Sí? Y viene lo interesante y ya casi la parte final, las sanciones administrativas. La propia ley de FPORPI, en su artículo 52, señala que la Secretaría, obviamente la Secretaría de Hacienda,
a través del Servicio de Administración Tributaria, sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta ley. Sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta ley. Es decir, todos los que se puedan involucrar, clientes, usuarios, compradores y vendedores. Las violaciones de las entidades financieras, acuérdense que dijimos al principio que había dos grandes grupos, las entidades financieras, que es un tipo de actividades vulnerables, y otras, las específicas del artículo 17, que son las 16 fracciones, ¿sí? Y entonces dice, ok, las entidades financieras, todas las violaciones a la cuestión financiera serán sancionadas por los órganos desconcentrados de la Secretaría, es decir, tienen sus propias leyes, sus propios ordenamientos y sus propias sanciones, ¿sí? Lo que nos habla el artículo 52, básicamente, son las sanciones que van a imponer a quienes realicen actividades vulnerables, ¿sí? Y nos dice, las multas que se determinen en términos de esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales, igual que en la cuestión de impuestos, en la cuestión fiscal, hablábamos de la separación de lo fiscal y lo administrativo, pues son créditos fiscales, las sanciones que nos imponen en la cuestión de impuestos fiscales. Pero también estas, las de actividades vulnerables, también se consideran de carácter fiscal, de crédito fiscal, en ese sentido, ¿sí? Nada más. Y se fijarán en cantidad líquida sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. Si nos sancionan, si nos imponen una multa, podemos ver en la cuestión fiscal el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Pero acá, en la cuestión de prevención del lavado de dinero, no vamos a ver el Código Fiscal de la Federación en un momento de una sanción, de una imposición de una multa, sino que vamos a ver la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Que es muy diferente. Y vean ustedes, aquí están marcadas ya en el 53 de la ley las sanciones específicas. Ahí están. Son 7 fracciones donde nos dicen cuáles son, por qué se aplicará una multa en un momento dado. Y dicen, se va a aplicar una multa primero a quien se abstenga de cumplir con los requerimientos que le formule la Secretaría en términos de la ley. Es decir, si la Secretaría de Hacienda, por medio del SAT, o la UIF, por medio del SAT, nos solicita información, requerimientos, nos pide datos y no cumplimos, nos van a sancionar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy diferente a la cuestión fiscal. Allá nos mandan cartas de invitación y no es obligación contestarlas. ¿Sí? Pero acá sí hay una obligación si nos abstenemos de cumplir con los requerimientos que formule la Secretaría. La número 2, incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el 18. El artículo 18 de la ley FPORPI nos habla de las obligaciones que también van a modificarse en la próxima ley que salga. Son 6 obligaciones, ¿sí? Y ahí nos hablan desde identificar a los clientes usuarios como obligación, de verificar la relación de negocios, es decir, al que le estoy vendiendo qué actividad tiene, ¿sí? Que me dé su ocupación, a qué se dedica, que me entregue su constancia de situación fiscal para ver sus registros. También hay que preguntarle como obligación la existencia de un dueño beneficiario, es decir, ¿quién se va a beneficiar realmente con esa operación? ¿El que lo está haciendo o hay un tercero? ¿Sí? El cuarto, la obligación de custodiar, proteger, resguardar la información. Tenemos que protegerla, que custodiarla, que resguardarla, toda documentación, toda información por cuando menos 5 años. ¿Sí? También hay una obligación de permitir las visitas de verificación. Aquí no se le llaman auditorías. Son auditorías en la cuestión fiscal. Acá se le denominan visitas de verificación. Esa es otra gran diferencia. Y también una última obligación que está marcada actualmente en el 18 es la presentación de los avisos ante el SAT, ¿sí? Acuérdense que por ahí veíamos
en los umbrales, umbral de identificación, umbral de aviso. Entonces, de ese concepto del umbral de aviso tenemos que presentar cierta información, cierto formato, que se le denomina aviso, precisamente, para decir con quién estamos haciendo las operaciones. Entonces, en la número 2 dice, incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el 18 de la ley, es decir, si no acatamos estas obligaciones, nos van a multar. ¿Sale? La 3, incumplan con la obligación de presentar en tiempo los avisos. En tiempo. ¿Sí? Nos marcan que los avisos los debemos de presentar a más tardar el día 17 o término de mes del siguiente al hecho de la operación. Entonces, si no los presentamos en tiempo, nos van a multar. ¿Qué significa esto? Vean ustedes la diferencia en el caso de la cuestión fiscal. Si omitimos una obligación y la presentamos 1 o 2 meses después, vamos a hablar un mes o pasado un mes, y no hay un requerimiento, ¿qué sucede? No hay sanción. Habrá pago de recargos, habrá pago de actualización y el impuesto mismo, pero no hay una sanción en cuestiones de multa. Acá, si la presentamos fuera de tiempo y reiteradamente, sobre todo, nos dan chance una sola vez, pero si ya finalmente la presentamos y aunque no haya un requerimiento de por medio, estamos sujetos a una sanción, a una multa. La número 4, incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos, es decir, los presentamos, pero con la información no correcta o no cumpliendo los ordenamientos. También hay una sanción. Omitir, me paso a la 6ª, omitir presentar los avisos, es decir, ni los presento ni a destiempo siquiera, los omito por completo. También hay una multa, ¿sí? Pero vean ustedes la número 5 y la número 7, que marqué ahí con color amarillo. ¿Se acuerdan que les dije lo del 33 de los notarios públicos, de los fedatarios? Entonces, dice, si se incumple, en la número 5, si se incumple con las obligaciones que impone el artículo 33, y el artículo 33 se refería a la obligación de verificar la forma de pago. Entonces, ahí nos están diciendo que a los notarios los van a multar si incumplen con la obligación de verificar la forma de pago de las operaciones. Los van a multar, más por no verificar. Y la número 7, que también ya forma parte del 53 y que se refiere al artículo 32, nos dicen, participen en cualquiera de los actos o operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta ley. ¿Sí? A los que participen, no dice al del negocio, no dice al comprador, no dice al vendedor. Dice a quienes participen en cualquiera de los actos o operaciones prohibidos por el artículo 32 de la ley. Es decir, lo que veíamos aquí. Entonces, ahí es muy importante que las sanciones, sobre todo las 5 y las 7, independientemente de las otras y no por menos importante, ahí está la situación del uso de efectivo, del uso de monedas, del uso de divisas, el uso de metales preciosos y la necesidad de verificar los pagos. Ahí está el asunto. ¿Qué nos dice el artículo 35 también de la ley FPIORPI? El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que decíamos hace rato. Esto no lo ve en un momento dado la cuestión del Código Fiscal de la Federación, para nada. Lo ve la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y finalmente el artículo 54. Vean cómo están conformadas las sanciones, y ahí está lo interesante, y ahí está lo peligroso, precisamente de lo que decía el título del tema, la combinación del uso de efectivo con las actividades vulnerables. Ya hablábamos
de las obligaciones y nos decía que si no atendemos los requerimientos, si no cumplimos las obligaciones del 18, si no presentamos los avisos en tiempo o no presentamos los avisos en la forma correcta, con los requisitos correctos, nos pueden multar de 200 a 2,000 UMAS. Es decir, de 22,628 pesos a 226,280. Pues, si la de 22,000 es cara, imagínense una de 226. ¿De acuerdo? Pero vean ustedes para los notarios, no cumplir las obligaciones del 33. Recuerden que era el 33, la comprobación de la forma de pago. Y la comprobación de la forma de pago, si no la hace el notario público, si no la hace el corredor público, vean ustedes la multa de 2,000 a 10,000 UMAS, es decir, de 226,000 a 1,131,400. Vean ustedes, por una operación, ¿eh? Y finalmente, no se diga, omitir presentar los avisos. Es decir, me vale, no los presento, se me olvidó, no le tomo importancia, ¿eso para qué? Y no los presento. O bien, participo en actos prohibidos del artículo 32, que es la restricción del uso de efectivo, metales, divisas, piedras preciosas. Vean ustedes, la multa es de 10,000 a 65,000 UMAS. Es decir, de 1,131,000 a 7,354,000 pesos. Por no cumplir con esas obligaciones. Por eso las inmobiliarias, por eso las agencias, por eso los arrendadores, en fin, necesitan conocer el asunto del uso de efectivo, porque ahí están las sanciones. ¿Sí? Conclusiones. Finalmente, podemos señalar lo siguiente. Conocer la ley FPORPI y otras disposiciones sobre el uso de actividades vulnerables y de uso de efectivo, divisas y metales. Es necesario. Esta ley está siendo muy importante en nuestros días. Cada día más y más y más se involucra la gente. La profesión contable debe de estar más involucrada porque nosotros somos los asesores de los negocios y debemos de saberla para poder asesorar bien. Prever el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, definitivamente. Tenemos que estar alertas nosotros como profesionales de la contaduría. Prever el blanqueo de capitales, no hacer cosas que finalmente lleven al cliente, lleven a la empresa a una cuestión incorrecta y a imposición de sanciones. Cumplir con las obligaciones de PLD, ya las vimos, están en el 18 y habrá más, no son únicamente las 18. Y va a haber más ahora con la reforma a la ley del oficial de cumplimiento, de las auditorías, en fin, va a haber más obligaciones, va a incrementarse ese artículo 18, se va a incrementar con mayores obligaciones ya previstas en la propia ley, porque hay otras previstas en las reglas de carácter general o en el reglamento, pero ya las van a incorporar a la ley. Desde luego, la necesidad de evitar la imposición de sanciones con ese cumplimiento de las obligaciones. Las sanciones son fuertes. Ahí está, lo acabamos de ver. Y finalmente, como decía al principio del tema, no combinar el cash con operaciones vulnerables y obviamente sin tomar en cuenta las restricciones de uso de efectivo. ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de este tema que parece de pronto así como que, pues acabo, no lo hacemos, pero llega el momento en que tenemos que dar una asesoría, llega el momento en que a lo mejor podemos hacer una compra, una adquisición, nos podemos ver involucrados y debemos de conocer, a final de cuentas, cómo se maneja el uso de efectivo, monedas, billetes, divisas y metales preciosos. Hasta ahí mi exposición. Es cuanto, y si hay alguna duda,
estoy a la orden. Y pues muchas gracias por su atención. No, hombre, al contrario, Rodolfo, muchísimas gracias por tu exposición. Nos dejas mucho espacio para reflexionar sobre estos temas, un tema delicado siempre hablar de prevención del lavado de dinero. Ya cuando le pones los números que le pusiste al final con las multas, creo que tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Por aquí en el chat, nuestro colega Urbano, dice: buen día, felicidades con Tacuña, ahí está el mensaje. Y pues nada, darte las gracias. Con esto llegamos al final del episodio. La verdad es que muy completo, como te lo dije hace ratito, la combinación entre la parte fiscal en el uso del efectivo, las prohibiciones, obligaciones que señalaste, cayó muy bien al momento de cerrarlo, precisamente en estas cuestiones que pues nos llevaste hasta el tema de las sanciones. Como vimos también, pues el tema sanción por las incumplir con el 33 de la ley antilavado o el 32, que es la prohibición del efectivo, pues son las multas más cuantiosas. Igual, para los que no pudieron estar desde un principio en este episodio, mira, aquí la contadora Delia también nos dice en el chat: felicidades, contador Rodolfo Acuña, gracias por compartir tu conocimiento. La verdad es que sí ha sido muy clara tu exposición. Gracias. Queda ahí en el YouTube, por si no la vieron por completo, los que nos siguen en Facebook, los que están aquí en la sala, si no la ven completo, ahorita en unas horas va a estar ya disponible en YouTube y en Spotify para que lo vean con toda la calma en el lugar y en el momento en que ustedes así lo desean. Pues nada, me resta entregarte un reconocimiento, Rodolfo, Gracias, Juan José. de esta parte de tu exposición. Dame oportunidad nada más de compartirlo para que todos lo podamos ver. Y pues ya prácticamente con eso estamos cerrando nuestro episodio del día de hoy. Eva, ustedes me dicen si ya se ve. Ahí está. Con manchas y todo eso, no lo he podido quitar yo. Pero ahí está, igual, muy agradecido. Charlas Fiscales y de Negocios otorga el presente reconocimiento al contador público Rodolfo Acuña Landeros por su destacada participación en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios con el tema Cash y operaciones vulnerables, una combinación peligrosa. Y vaya que sí nos queda claro después de esta exposición. Zacatecas, a 11 de julio de 2025, firma a su servidor como director general de este proyecto de charlas fiscales y de negocios. ¿Alguna reflexión final, Rodolfo, antes de despedirnos? Pues nada más agradecerte a ti por la invitación y, pues con gusto participamos en siguientes emisiones si es necesaria nuestra intervención. Y agradecer a los demás por su participación, su asistencia, sus palabras de felicitación. Simplemente reiterar también el agradecimiento por esta oportunidad y qué bueno que les haya gustado. Qué bueno Gracias. que lo dices, porque sí te voy a seguir invitando para hablar de más temas de prevención del lavado de dinero, que siempre son muy interesantes, y desde esta trinchera pues hemos tratado de estar difundiendo. Ya nada más para irnos, hacerles la invitación. Se sigue viendo la pantalla, ¿verdad, Rodolfo? Sí se ve. Sí, se Sí, ¿verdad? ve gris la pantalla. Gris, ok, entonces pasando. Ya, ahí va otra vez, ¿eh? Ahí está ya. Porque precisamente quiero invitarlos al próximo episodio. Nos va a acompañar la licenciada en Contaduría, licenciada en Derecho, maestra en Fiscal, Nora Isabel Anguiano Guerrero. Ella es actual presidenta de la CROS a nivel regional del IMCP, zona noreste, y nos va a dar este tema bien interesante, y es especialista en temas de seguridad social laboral, seguridad social para trabajadores de plataformas digitales. Ahí está con nuestra amiga, la maestra Nora Isabel Anguiano Guerrero, viernes 18 de julio, igual a las 10 de la mañana, modalidad virtual. Ya saben,
Ahí están las claves de Zoom para el que guste conectarse directamente aquí, o bien está la transmisión también en vivo. Mira, hay algunos otros comentarios antes de irnos, muy completo el tema, muchas gracias, dice Susana. Julieta Beltrán, excelente ponencia, contador Rodolfo, gracias. El contador Javier Medina, saludos contador, enhorabuena. Lulú, la contadora Lulú, felicidades, gracias. Pues ahí está, de verdad es que nosotros somos los agradecidos aquí en Charlas Fiscales y de Negocios por acompañarnos. Que sea un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos nuevamente. Buena tarde, hasta luego. Felicidades, contador Juan José, por este proyecto. Muy enriquecedor, gracias. Gracias, contadora Pati. Muchas gracias por conectarse. Saludos a todos. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.